Buenas noches, amadas hermanas. Vamos a estudiar hoy de nuestro libro Digno, de la autora Wendy Bello, los tipos de literatura bíblica. Entonces vamos a comenzar leyendo lo que la autora dice. La Biblia es un libro o un conjunto de libros y encierra entre sus páginas diferentes géneros. El texto bíblico incluye narrativa histórica, poesía, profecía, epístolas, parábolas, literatura sapiencial y apocalíptica, entre otras. Leer cada libro, según su género, es clave para llegar a una interpretación fiel del texto. La Real Academia de la Lengua define género como cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. El lector incluso, si no tiene un amplio conocimiento de los géneros literarios, puede identificar la diferencia entre los textos a simple vista. Por ejemplo, sabemos que estamos en presencia de poesía con tan solo mirar la manera en que el texto está escrito, usando versos y no párrafos como se hace en la prosa. Es el caso del Salmo que hemos estado estudiando. Es uno de los libros que contienen poesía en la Biblia. Cuando al comenzar un libro encontramos frases como había una vez, eso nos indica que lo que sigue es una historia de ficción, con personajes y situaciones imaginarios. Si visitamos un restaurante, sabemos que el texto que nos entregan no tiene otro propósito que informarnos acerca del menú. Simplemente es una lista. La Biblia, como ya dijimos, presenta diversos géneros literarios. Algunos resultan fáciles de identificar, otros requieren un conocimiento más especializado del tema. El género literario más común en las escrituras eh, es la narrativa histórica, ya que abarca aproximadamente el 60% de su contenido. La narrativa histórica, a diferencia de la ficción, se encarga de informarnos hechos ocurridos en un determinado periodo o momento de la historia. Su autor nos narra o cuenta lo sucedido. Sin embargo, en el caso de este género, en la escritura, encontramos características un tanto diferentes a lo que podríamos leer en un libro de historia. Una de las características es la inclusión de otros géneros dentro de la narración, algunos de ellos muy propios de la literatura bíblica, como las genealogías. Vamos a irnos a donde la autora nos pide que hagamos un ejercicio con algunos párrafos de la Biblia, algunos capítulos, en donde busquemos qué clase de literatura es. Y precisamente ya vimos la narrativa. Vámonos a Éxodo 1:22. Éxodo 1. Ella sugiere del 1 al 22. Voy a leer solo una parte para que te des cuenta de qué es lo que está explicando acerca de la narrativa histórica. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Bueno, aquí hemos visto la genealogía de quienes, las personas que nacieron o descendieron de Jacob, y luego de la historia de José, que se relata en el libro del Génesis. Y pues aquí está realmente contando la historia. Y de eso se trata eh, clase de literatura. Volvamos a lo que nos viene diciendo la autora. Entonces,
Hay un tipo especial de narrativa que vemos en las parábolas, género que ocupa un lugar prominente en las enseñanzas de Jesús. Las parábolas son historias imaginarias donde mediante la comparación se nos da una lección moral o religiosa. Esa es la razón por la que muchas parábolas comienzan así. El reino de los cielos es semejante a. Las parábolas no son necesariamente fáciles de entender, pero considero que ayudan a recordar con más facilidad la verdad que el autor quiere comunicar. Piensa, por ejemplo, en la del buen samaritano. Los evangelios constituyen un tipo de narrativa particular, porque aunque nos relatan mucho acerca del ministerio de Jesús, no constituyen una biografía como las que hoy estamos acostumbrados a leer. Sus autores no estaban tan interesados en proveer al lector datos exactos de la vida de Jesús, sino en proclamar el evangelio y así ayudar a su extensión. En cuanto a la amplitud, a la narrativa le sigue la poesía, cuyo representante principal es el libro de los Salmos, lo que estamos estudiando nosotros, el Salmo 103. Aunque encontramos poesía en otros libros, como en el Éxodo 1, en Primera y Segunda de Samuel, en Cantares. Bueno, y hay otra forma literaria que es la literatura sapiencial. Vamos nuevamente a un ejemplo para que podamos ver un poco de lo que ella nos está hablando. Por ejemplo, aquí nos dice que leamos Proverbios 25, 8 al 10. Proverbios 25, 25, 8 al 10. Dice así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre y el que lo oyere y tu no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Bueno, nuevamente leamos cuáles son esta clase de literatura que es la literatura sapiencial. Encontramos este tipo de textos en la cultura egipcia, la mesopotámica y la de Babilonia, entre otras. La literatura sapiencial coloca su enfoque en las personas y su conducta. Sin embargo, en la sabiduría de los israelitas había una distinción, la combinación del cúmulo de conocimiento heredado y adquirido por experiencia con la revelación divina. El género de literatura sapiencial abarca una parte considerable del Antiguo Testamento. 3 libros constituyen la muestra principal: el libro de Job, el libro de Proverbios que acabamos de leer y el libro de Eclesiastés. Bueno, el objetivo de esta literatura era orientar la vida práctica en consonancia con la fe, aplicando a las 1001 situaciones de la existencia humana las enseñanzas de la ley de Dios, de modo que se asegure una vida dichosa, digna de vivir. En el Nuevo Testamento aparece otro género literario que predomina, en la epístola o carta. Y vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo. Tito 1 del 1 al 4. Tito 1 del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esto es normalmente lo que vemos en las epístolas, en donde casi siempre hay, en primer lugar, un saludo. En la Biblia dice salutación y es común que siempre había un de quién iba y hacia quién iba dirigida.
Entonces, esto es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Además de eso, la literatura de profecía y la apocalíptica también ocupan un lugar significativo en las escrituras. Vamos a leer Daniel capítulo 12, algunos versículos, porque casi siempre estamos asociando únicamente al libro de Apocalipsis, como el de que tiene algo apocalíptico. Bueno, así es su nombre. Pero vamos a ver a Daniel. En Daniel capítulo 12, es el último capítulo de Daniel y dice así, el título de ese capítulo es El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Bueno, eh, yo te invito a que te deleites a través de estos diferentes géneros literarios a leer alguna de las opciones que nos da la autora, que leas no solamente una partecita como yo he hecho, sino que leas todo y que medites a través de esa lectura en lo que Dios quiere mostrar específicamente en cada uno de esos ejemplos que vamos a disfrutar mirando los diferentes tipos de géneros literarios. Cuán belleza la de nuestro Señor, que no solamente hizo una Biblia eh, con un solo estilo literario, desde el principio hasta el fin, no, tenemos toda la variedad. Algunas personas, como esta mañana estábamos hablando de la palabra de Dios, piensan que, ay, como tan harto, como tan, qué pereza leerse uno la Biblia. Es un deleite leer la palabra de Dios, porque eh, la palabra de Dios es viva y ella habla al corazón de uno. Cuando estamos ahora estudiando el Salmo 103, podemos ver la belleza de nuestro Dios y podemos ver lo que Él nos quiere transmitir. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo no he yo de bendecir a ese precioso Señor a quien me ha sostenido, me ha salvado? Eh, Él no puedo olvidar ninguno de sus beneficios porque perdonó todos mis pecados y hoy en día puedo deleitarme en su palabra. Así que deleítate en el Señor, como nos invita uno de los salmos. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, nos vemos el miércoles y que Dios te ayude a que puedas deleitarte de su palabra. Te doy gracias por hacer este tiempo y por el tiempo que vas a pasar con el Señor disfrutando de su palabra. Dame, Señor, el anhelo de yo siempre estar apegada a tu palabra, de no simplemente deleitarme con leer dos cosas o tres, sino profundizar en el conocimiento tuyo y deleitarme de todos estos géneros literarios que nos dejaste. Gracias por los salmos, porque ellos son de mucha bendición para nosotras. Te damos gracias por este tiempo y, Señor, bendice a mis hermanas y a ti, mi Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos.